Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más haciendo Antisistemismo Explícito. Y hoy nos ponen delante de nuestros ojos algo a lo que pretenden que lo llamemos realidad, pero no es la realidad. Es una puesta en escena. Es como una película holográfica, obviamente. Pero nuestro cerebro, como no trabaja de manera propia y consciente, sino que trabaja de manera mecánica y programada, a eso que nos están poniendo delante de la nariz, a esa película la llamamos realidad. Y la realidad tal cual es no tiene nada que ver con esto que nos muestran. Porque para poder percibir esa realidad tal cual es, lo primero que tenemos que hacer es pensar con el cerebro propio. Y como nuestro cerebro ha sido secuestrado, ha sido hackeado por una entidad que está más allá, no nos permite. Entonces, cualquier cosa que nos pongan delante de la nariz la vamos a ver como la realidad y la vamos a creer. Este último año y medio ha sido casualmente, eso ha sido un año entero. Hay una mujer, una hermosa mujer, que le recomiendo que la busquen en Instagram, Laura Giovanetti, que creó un concepto que a mí me parece maravilloso. No he profundizado mucho en el concepto, pero ya el concepto en sí es bárbaro. Hackeo cerebral. Y ella es experta en programación neurolingüística y lo que propone es que hackeemos nuestro propio cerebro desde nosotros mismos para recuperar el control, para salir de esta programación. Y es lo único, es la única esperanza, es lo único que podemos hacer hoy para recuperar nuestra vida y para recuperar nuestros países y para recuperar nuestro mundo. Porque si esto sigue así, ya está, estamos perdidos, estamos condenados a la esclavitud, a una esclavitud sin cadenas, la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y la de 1984 de George Orwell. ¿Cómo te va, mi querido Adrián Salvucci? Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás vos? Te escuché muy atentamente. Vos sabés que el ser humano, en realidad, esto es neurología básica, tiene dos cerebros. Un cerebro izquierda que piensa en términos lógicos, que redacta el idioma con el cual hablamos, que piensa en términos de ayer, hoy y mañana, tiene un concepto del tiempo, pero el cerebro derecho es el que piensa en forma holística, ve toda la fotografía y no solamente una parte como hace el cerebro izquierdo. En realidad nuestra vista tiene mucho de eso, porque vos fíjate que cuando uno mira algo, si yo te estoy mirando ahora a vos por la pantalla, lo veo a Enrique Romero. Y le invito a nuestros oyentes a que hagan el experimento. Lo que mi vista enfoca es lo que mi cerebro izquierdo ve. Veo en este momento Radiosónica, Enrique Romero, la computadora, etc. Sí. Pero mi cerebro derecho ve todo lo que está alrededor, que aunque no lo veo en detalle, está ahí. Estoy viendo la cortina, estoy viendo la pared, estoy viendo cosas que aunque no las veo en detalle, sí las tengo concebidas, ¿sabe? Y si llegara a venir una amenaza repentina, reaccionaría enseguida. Hasta la forma como el ser humano ve, hace una distinción entre el cerebro izquierdo y derecho. Y ahí te diría lo siguiente. Justamente hace 7 años, y nosotros hicimos un programa, Christine Lagarde nos habló del número mágico 7, o sea, habló al cerebro derecho. Y fíjate vos que este mes que está por empezar ahora,
el septiembre, aunque la mente izquierda me dice, sí, el noveno mes, pero simbólicamente no, es el séptimo mes. Por eso se llama septiembre, como en la antigüedad octubre era el octavo mes, noviembre el noveno mes y diciembre el décimo mes. No vamos ahora a entrar en por qué fue modificado. Con lo cual, y a esto quiero llegar, este mes de septiembre que empieza dentro de apenas 11 horas, este año va a ser muy movido con dramáticos cambios, como mínimo Estados Unidos de Norteamérica, la República Argentina, donde va a haber muchos cambios, y posiblemente también el Vaticano. Por eso mismo, la realidad tal cual es. La película que nos ponen delante de la nariz es una, la realidad es otra. La única herramienta de percepción que nosotros tenemos es nuestro cerebro. Nuestro cerebro ha sido secuestrado para que no piense por sí mismo. Le han insertado una programación y la autoejecuta las 24 horas. Entonces, bueno, tenemos que recuperar eso. Hackear nuestras mentes para recuperar nuestro propio pensamiento. Bueno, vamos a entrar en la geopolítica. La imagen de la hora, la imagen es esta que ustedes ya han visto como portada de este video. El último soldado norteamericano, abandonando Afganistán. Poderosísima la imagen. Vos fijate, Adriana, a través del símbolo nos manejan, porque nuestro cerebro, la percepción, como vos bien lo decías, la parte holística es simbólica, es totalmente simbólica. Y este símbolo de el último soldado norteamericano abandonando Afganistán en una foto hecha con visión nocturna, o sea, como que se escaparon entre gallos y medianoche. Eso es el símbolo, lo que percibe mi cerebro de esta imagen. Se escaparon entre gallos y medianoche, como los ladrones, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué fue sucediendo en Afganistán? La salida de el imperio norteamericano que ejerció el control de ese país durante 20 años. La revista The Economist, el oráculo, porque tienen la capacidad de ver el futuro, ¿no? Claro, sí. Ya nos decía el jueves, ¿dónde será el próximo lugar de la yihad global? Ya desde su portada el jueves estaba adelantando esto. No faltó el que llegue el viernes para que aparezca un atentado en el aeropuerto de Kabul. Un terrible atentado. La BBC titulaba, más de 170 muertos en el ataque en el aeropuerto de Kabul, y que se lo atribuye el Estado Islámico. Nos hablan de el Estado Islámico K, ISIS K, así nos lo titulan. ISIS originariamente quiere decir Islamic State, Iraq and Syria, ¿no? Esa es la sigla, ISIS, Estado Islámico en Irak y Siria, que fue un intento del Departamento de Estado ejercido por Hillary Clinton, ¿no? A ver, si... Y ejecutado desde la CIA. A ver, la historia de estos talibanes, se puede decir que son los hijos de los muyardines que creó la propia CIA allá en los 80 para luchar contra la Unión Soviética, un subproducto de la Guerra Fría, podemos decir que fueron los muyardines, que la CIA los armó y los entrenó y los alentó para que luchen. Los talibanes se puede decir que son sus hijos. Al-Qaeda / ISIS, por otro lado, se puede decir que son los hermanos
de este grupo de muyardines entrenados por la CIA. Y obviamente que también Al Qaeda no era más que el nombre de la carpeta dentro de la CIA en donde guardaban las fichas de los colaboradores muyardines que ellos tenían allá en Afganistán para luchar con los soviéticos. Al Qaeda, cuando ya no era útil como Al Qaeda, porque Al Qaeda podía crear ataques terroristas en cualquier lugar. En cambio, cuando lo necesitaban focalizado en un solo punto, Siria e Irak, lo renombraron como ISIS, Estado Islámico, Irak y Siria. Entonces podemos decir que sí, tanto Al Qaeda barra ISIS como los muyardines son hijos de la CIA, estos Frankenstein creados por este Dr. Jekyll, la CIA, y los talibanes son los hijos de los muyardines. No nos equivocamos si decimos que los talibanes son sobrinos de Al Qaeda barra ISIS. No nos equivocamos, ¿no, Adrián? Y que si el padre es la CIA, los muyardines son los hijos, los talibán son los nietos. Es una gran y feliz familia. Son nietos, pero son nietos con problemas de conducta. Sí. A tal punto que le han traído problemas al abuelo, muchos, muy grandes, ¿no? Muy, muy grandes. El abuelo, recordemos, la CIA, ¿no? Ese es el abuelo. Todo fue parte de una línea de productos, porque hay que interpretarlo en ese sentido. Sí. De la misma forma que, por ejemplo, un Estado soberano, por el cual venimos bregando desde hace décadas nosotros, siempre es un Estado. Argentina, por ejemplo, con una constitución, con una bandera, con un sistema, con una imagen, es un Estado. Sin embargo, en el ámbito privado, ahora que controla la totalidad del planeta a través de este gobierno mundial privado, lo vienen preparando más según las pautas de las corporaciones, donde hay toda una línea de productos. Tenés el Big Mac, pero también tenés el chicken y tenés las papas fritas. Son líneas de productos, y esta línea de productos al cual vos te referís, ISIS, que ahora que aparece ISIS-K, a mí la letra K me da escalofríos. ¿Habrán sido entrenados por la CAM, por H? Mira, le tengo más miedo al componente K que al componente ISIS. Pero no importa. Sí. Surge como un subproducto de la primavera árabe. O la gente se olvida que cuando en el 2010 empezó en Túnez y luego en Argelia y luego en todo Medio Oriente, era la primavera árabe. Íbamos a ser todos felices. ¡Qué lindo! Íbamos a democratizar todo. Paz para todo el mundo y mucho, mucho, mucho petróleo y bases militares. Porque no olvidemos, y después sé que vos tenés un artículo ahí, un titular a mostrar de un muy importante diario, Estados Unidos, el imperio norteamericano, termina en el día de la fecha 31 de agosto del 2021, donde un grupo que se llama los talibanes, esto es para que tomemos nota los argentinos, un grupo aguerrido, decidido, que no anda con vueltas y que agarra la hipocresía de la democracia, derechos humanos, el respeto, la no discriminación, y se lo pasó por ya sabés dónde, porque estaban los intereses importantes de los afganos primero, y lograron sacar a patadas en el trasero al gran imperio planetario que se inició en 1898 con la destrucción del imperio español y le robaron a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y otras islas, y ahí empezó a decir, bueno, el patio trasero es mío, sí. Y llegó a tener hoy 800 bases militares en todo el planeta, 200.000 tropas distribuidas en todo el mundo, un presupuesto oficial militar de casi 800.000 millones de dólares, pero pues sabemos todo que hay un presupuesto negro, y lo más terrible que vos lo dijiste hace unos instantes, una institución que se llama la CIA, la Agencia Central de Información, que se ha liberado por completo del Estado soberano, pertenece al Deep State, es el brazo armado
es el brazo de guerra psicológica del Estado profundo y hoy es el que controla Estados Unidos y por añadidura controla a buena parte del mundo y hemos visto cómo los han sacado a patadas unos señores que a mí no me caen particularmente bien, con barbas, pero no solamente que estén armados, muy, muy decididos y tomaron nota de algo. Estados Unidos no es más lo que supo ser. No es casualidad que 90 generales y almirantes retirados de máximo grado, escalafón, en Estados Unidos le han pedido al secretario de Estado, Lloyd Austin, y al presidente Joe Biden, y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un general maricón que se llama Mark Milley, que renuncien. Esto no tiene antecedentes, sí, porque se dan cuenta que Afganistán mostró como un pequeño David agarró a Goliat a las patadas en el trasero, y Goliat, que hoy lamentablemente ha llegado hasta las Fuerzas Armadas allá, como ha llegado a las Fuerzas Armadas acá y a nuestras fuerzas de seguridad, ya no está. La tropa no son hombres, son maricones. Y se ve que se les paspó la bombachita y se tuvieron que ir corriendo. Y lo mismo hicieron los ingleses 3 días antes. Sí, sí, exactamente. Y esto que vos mencionás, este planteo que están haciendo militares de altísimo rango del Pentágono, es la antesala a la rebelión militar. Total. Es la antesala. Biden no sobrevive. Ya el propio Partido Demócrata se está poniendo en contra. CNN y la NBC y la CBS, que son las cadenas de información más pro-demócrata, están diciendo entre líneas, este hombre se tiene que ir, pero tienen un problema parecido al nuestro, porque acá, fíjate vos, Argentina tiene un proceso parecido aunque de distintas características. Si se va el viejito Joe Biden, que ha sido un traidor, que ha sido una personalidad realmente detestable, asume Kamala Harris, que es peor, que cuando le preguntan en su gira en el Lejano Oriente, bueno, ¿qué opina de Afganistán? Lo primero que hizo fue largar una carcajada. Eso cayó muy mal entre mucha gente. O sea, están realmente en un intríngulis muy jodido. Y es en un momento donde los musulmanes están envalentonados. Toma conciencia la gente que hay 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo, en 57 países, 56 de los cuales están representados en la ONU, el número 57 no porque es Palestina y está ocupado por el Estado de Israel, y que están envalentonados. Y los chinos también dijeron, si Estados Unidos es tan marica que se va rajando porque le gritamos fuerte, los afganos, ¿por qué no tomamos nosotros los chinos Taiwán? ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Exacto, pero bueno, sigamos analizando el simbolismo del atentado, que ya lo dijimos antes. En el último programa nosotros dijimos, si llega a haber un atentado en Kabul, está claro que iba a ser un atentado de falsa bandera. Sí. Bueno, Biden recibe el avión con los 13 militares fallecidos en los atentados de Kabul. 13 murieron. Murieron más de 170 muertos, pero tenían que ser 13 los militares. Todos los demás eran afganos. O sea que los talibanes atentaron, o los ISIS-K atentaron contra su propio pueblo, matando a 170 de los suyos, solamente para matar 13 militares. Y bueno, el simbolismo, ¿no? Y vos fijate otra noticia, que fue de el domingo, para nosotros era domingo, para ellos ya era lunes, un ataque de Estados Unidos con drones contra el Estado Islámico mató a una familia de civiles con 7 niños en Kabul. Sí, señor. 7 niños matan. Una familia. Eso es lo que nos venden como
un ataque con drones contra el Estado Islámico. Así titula La Nación, y hay imbéciles que creen en los títulos de La Nación, ¿no? Bueno, La Nación copia el título que publicó el New York Times, el Washington Post. La Nación es la embajada de los Estados Unidos, claro. Vamos a decirlo abiertamente. La Nación, y especialmente La Nación y Clarín, son voceros de la embajada de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en la República Argentina. Punto. De la misma forma que Infobae es el vocero casi oficial de la embajada de Israel en Argentina. Uh-huh. Bueno, el hecho es que Estados Unidos, como vimos en esta foto del último soldado norteamericano abandonando suelo afgano. Sí, apagó la luz. Apagó la luz, por eso es la cámara de visión nocturna. La foto está hecha con visor nocturno. Obvio, ya no había más luz. El tipo se fue corriendo al C-130 que ya estaba carreteando y lo abordó por la rampa trasera. Esa es la foto que nos venden. Bueno, The Economist, como siempre, el oráculo o el guionista, nos presenta a un tipo. Ellos mismos se preguntan, ¿Who is Ahmad Massoud? Ahmad Massoud. El líder de los luchadores de la resistencia contra los talibanes en Afganistán. Es un afgano que nos lo está presentando la revista The Economist con foto y todo. Tengámoslo muy presente porque va a ser una estrellita ascendente, está claro. Lo van a elegir Mr. Afghanistan. Mr. Afghanistan, exactamente. Aquí lo tenemos a Mr. Kabul, Mr. Afghanistan. Ahmad Massoud, líder de la resistencia. O sea que para que haya una guerra civil, Adrián, tienen que haber dos bandos, siempre. Está claro, si no, no hay guerra civil. Si no, hay control de un grupo sobre el resto del país. Por un lado ya tenemos los talibanes que tan acelerados vienen con tanto impulso, que lograron que Estados Unidos huyera entre gallos y medianoche. Pero ya les dejan sembrada la oposición, el otro bando, que es esta resistencia afgana al mando de Ahmad Massoud. Obviamente la CIA, todo Occidente, el MI6, va a empezar a armar y a entrenar y a alentar para la guerra civil a este otro bando para desestabilizar a Afganistán. No van a dejar que los talibanes estabilicen el país. De ninguna manera. De ninguna manera lo van a permitir. ¿Notaste una cosa realmente importante, Enrique? Sí. Que esta caída estrepitosa, inesperada, que los tomó por sorpresa de Afganistán en apenas 15 días, después de 20 años de ocupación malvada. Esa ocupación mayormente no encontró resistencia, fueron cayendo ciudad tras ciudad, tras pueblo, tras ciudad, hasta que llegaron a Kabul y dijeron: no tenemos más a dónde ir, salvo el aeropuerto que, bueno, están evacuando su gente. Como los talibanes somos buena gente, vamos a dejar que estos maricones se rajen, los vamos a dejar irse. Y son tan brutos los norteamericanos que le mandaron una lista con nombre, apellido y rostro a los talibanes para decir: por favor, a todos estos afganos, déjalos pasar al aeropuerto. Con lo cual le entregaron al nuevo gobierno talibán una lista completa de toda la gente que tienen que ir a buscar. Todos los colaboracionistas. Y ejecutar a los... Era como dejarle, bueno, que pasó en definitiva, a los franceses cuando se sacan de encima a los alemanes la lista completa, domicilio, dónde viven, qué hacen, etcétera, etcétera. Y muy importante, en esos 20 años, Estados Unidos gastó, si tiene un lapicito, por favor, sáquelo, 2,3 billones de dólares, o sea, trillones de ellos, o sea, 2,3 seguido por 11 ceros. Y le dejaron ahora a los talibanes 85.000 millones de dólares en armas abandonadas, incluyendo 75.000 vehículos, 200 aeronaves de primerísima generación tecnológica, 600.000 armas pequeñas, 47.000 muertos oficialmente, tienen que haber sido obviamente muchísimo más.
Y muy interesante, uno diría, bueno, pero durante 20 años los afganos, gracias a Estados Unidos, Gran Bretaña, acompañados por Alemania, España y Italia, tuvieron democracia. Te digo los resultados de la democracia. Hoy Afganistán tiene la mayor tasa del planeta de mortalidad infantil. Hoy el 70% de la población de Afganistán, gracias a la democracia norteamericana, son pobres. Y el 50% están desempleados. Esa es la democracia, como diría Hillary, es el tipo de democracia que nosotros queremos ver, como dijo Hillary al principio de la primavera árabe, cuando apenas había empezado hace más de 11 años. Sí, esos números que vos decís, los indicadores del INDEC afgano, son iguales a los de acá, ¿eh? Sí. Y a nosotros no nos gobernaron ni los talibanes ni nos ocuparon los yanquis, ¿eh? No, pero ISIS-K nos estuvo gobernando. Sí, pero tened presente que cuando la sacan a María Estela Martínez de Perón en 1976, la pobreza estaba en el orden del 5 o 6%. Hoy están más del 50% y los chicos más jóvenes llegan hasta el 70%. Y recordemos, y si está algún norteamericano, por favor, prepárese para temblar. De la población de Afganistán y de Pakistán, que en esto trabajan juntos, porque los Pashtun, que es la principal tribu, que es la que realmente tiene el poder ahora, la mitad de la tribu de los Pashtun, porque es una tribu, está en Afganistán y la otra mitad está en Pakistán, perdón. Sí. El 40% de su población tiene 14 años o menos. Por eso es tan importante tener una población joven dispuesta a defender y conservar la soberanía nacional. Y por eso en Argentina dicen, guarda, no vas a hacer cosas que los aguerridos argentinos se despierten y lo recuerden. Así que por favor, chicos, chicas y chiques, como dice el maricón de la Casa Rosada, aborto para todas y todes. Sí, bueno, es un hecho que los Estados Unidos hoy mismo, martes 31 de agosto, han terminado con su ocupación en Afganistán. La foto del soldado, el último que apagó la luz, lo demuestra, pero es un hecho, según nos lo dice The Economist, que ya han sembrado la semilla para la guerra civil. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué nunca van a dejar que Afganistán se pacifique, ya sea bajo control de los talibanes o bajo control de quien sea, del gobierno que los propios afganos decidan? ¿Por qué nunca van a dejar? Mira, este corto y lo vas a entender. ¿Cómo Afganistán se convirtió en el mayor productor de opio para heroína del mundo, a pesar de estar controlado durante 20 años por el ejército de Estados Unidos? ¿Por qué la producción de opio se multiplicó por más de 40 veces desde la llegada de Estados Unidos a Afganistán? El opio es una sustancia que se obtiene del jugo de las cabezas de adormideras verdes o amapolas. Secado bajo el sol, se cocina hasta hacerlo una pasta. Al cocinarlo y mezclarlo con algunos químicos como el anhídrido acético y el carbonato de sodio, se produce la adictiva heroína. En 2021, esta planta está por todas partes en Afganistán, y así fue que se expandió. Entre los años 90 hasta el 2000, las plantaciones de amapolas desde donde se extrae el opio se mantenían entre 50 y 70 mil hectáreas de forma legal. No era penado por la ley, pero en el año 2001 los talibanes que se encontraban en el gobierno prohibieron estos cultivos, casi erradicándolos. Ese mismo año, Estados Unidos invadió Afganistán con la justificación de capturar a Osama Bin Laden. A su vez, derrocó a los talibanes. Extrañamente, ese mismo año, comienza el auge de los cultivos de amapolas y la proliferación de laboratorios clandestinos de heroína en ese país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta 2019 se registraban 328.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Afganistán pasó de producir hasta 4 veces más amapolas en pocos años. Y eso representaría una producción de opio multiplicada hasta por 40 veces.
Además, se calcula que desde el 2001 hasta la fecha, el 90% de la heroína del mundo proviene del opio que se cultiva en el país asiático. Cifras curiosas, ya que este país era controlado por el ejército estadounidense, que posee alta tecnología, armamento y garantizó entrenamiento al ejército aliado de los nuevos gobiernos de esa nación. ¿Cómo es que el narcotráfico creció tanto en Afganistán en solo 2 décadas si su territorio estaba controlado por Estados Unidos? Bueno, Adrián, alguien tiene que proveer de heroína, de opio y de amapola al resto del planeta, Adrián. Vos ya lo mostraste en el programa de la semana pasada. El HSBC se funde en un instante si dejan de fluir esos gigantescos caudales de dinero. Recordémosle a nuestra audiencia un poquito de historia que vale la pena. China también se vio agredida por Gran Bretaña en el siglo XIX y le hicieron 2 guerras para imponer el opio a China, para destruir y achicharrar los cerebros de los chinos del siglo XIX y que no pudieran jamás liberarse de los ingleses, cosa que ocurrió recién 100 años después. Hicieron esas 2 guerras y los principales bancos beneficiarios eran 2. Uno se llamaba Jardine, que todavía existe, Jardine Matheson, es un banco de inversiones en Londres, y el otro se llamaba The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que lo conocemos como el HSBC. Y acá están repitiendo, porque Inglaterra, que es el cerebro detrás de todo eso, cuando tiene un problemita, va y busca en sus archivos y dicen, acá está lo que podemos hacer. Hagamos en estos 20 años una guerra del opio en Afganistán. Y Afganistán tuvo, porque justamente, ¿qué disparó la guerra del opio? Osama Bin Laden, el World Trade Center, los ataques del 11 de septiembre, no, que los talibanes prohibieron los sembrados de amapola, de donde sale la heroína para la exportación planetaria que maneja la CIA y manejan los traders norteamericanos y británicos especialmente, y la banca occidental. Entonces en el 2001 el trading, la exportación de heroína cayó estrepitosamente y dijeron, hay que liberar Afganistán. Liberan Afganistán a partir de la invasión del 7 de octubre del 2001 y otra vez el opio volvió a los mercados mundiales. Business as usual, sigamos trabajando. Y recordemos la historia, vos ya que mencionaste las guerras del opio que le hicieron los ingleses a los chinos, porque los ingleses lograron el control de China en aquel entonces, teniéndolos a todos los chinos drogados, totalmente drogados. El opio es una sustancia altamente adictiva que te mantiene tirado, inútil, durante días enteros y lo único que querés es seguir fumando opio. Y eso han hecho con los chinos. Y en aquellas guerras del opio, el banco que se funda para canalizar el dinero necesario para esa guerra de narcotráfico contra el pueblo chino, es la prestigiosa, sólida y muy solvente institución de origen sino-británico, el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Así nace en el siglo XIX esa prestigiosa e influyente institución financiera. Tengamos en cuenta todo esto. Pero vos sabías que hay un opio tecnológico que están usando hoy. ¿Cómo es eso? Sí, es de altísima tecnología. Es opio y cocaína combinada de altísima tecnología. Se llama televisión. Sí, eso es terrible, es peor. Ya lo sé que sí. Pero bueno, entonces está claro, a Afganistán nunca lo van a dejar pacificarse. Y en todos los medios del mundo ya comenzó el oráculo dando la principal, el primer movimiento de batuta, cual director de orquesta, diciendo dónde va a ser la próxima yihad global.
Y es la demonización del Islam. El Islam es una religión, y es una religión de, ¿cuántos dijiste vos? 1.400 millones. 1.800 millones, sí. Y son religiosos, son mayormente sumamente religiosos. Yo quiero leerte fragmentos de un artículo que salió publicado en Clarín este domingo, y que lo escribió el imán Marwan Sawargil. Es un imán argentino, ¿qué dice? A ver, hay que destacar que el Talibán es un movimiento militar con una agenda geopolítica cuyo surgimiento está enraizado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En relación con su ideología religiosa, ellos se apoyan en el wahabismo, que es una corriente del mundo sunita y es practicado predominantemente en Arabia Saudita. Los talibanes afirman establecer las leyes islámicas en su forma original y rigurosa, pero que quede claro, el centro espiritual de el fanatismo religioso que sostienen los talibanes es Arabia Saudita, aliado fundamental de Occidente, que quede claro, ya que van a hablar de que ahora se viene la yihad global. Pues sigo con este artículo. Mientras los talibanes usan la violencia como instrumento para establecer su poder, el Islam significa literalmente en árabe paz. ¿Está claro esto? Islam, traducción, paz. Y garantiza la libertad de creencia y de culto. El Corán aclara que no debe existir coacción en la fe y ordena la separación del Estado y la religión. El fundador del Islam definió a un musulmán como a quien gracias a sus manos y lengua pone a salvo a otros seres humanos. El Islam garantiza la libertad de creencia y de culto. Mientras que los talibanes persiguen y asesinan a todos los que se oponen a su ideología, el Islam enseña a proteger cada vida humana sin distinción de religión, de etnia o de bandera política. El Corán anuncia que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Mientras que los talibanes destruyen los templos no musulmanes falsamente en nombre de la yihad, el Islam enseña a proteger toda iglesia, sinagoga y lugar de culto. Según el Islam, yihad es el esfuerzo noble de un musulmán contra su propio ego y maldad. La guerra está permitida en el Islam solamente en caso de la propia defensa o para establecer la libertad de religión en la sociedad. En conclusión, los talibanes no representan las enseñanzas verdaderas del Islam, sino que intentan esconder su propia ideología en nombre del Islam. Esto lo dice el imán Marwan Sawargil. ¿Está claro? Adrián. Sí, claramente acá estamos viendo donde los grandes medios y los países imperiales, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, han logrado generar una imagen totalmente falsa, inmoral, en contra del mundo musulmán en general, para luego poder justificar todos los atropellos que vienen llevando a cabo especialmente desde hace 20 años, pero desde hace siglos, en contra de todo el mundo musulmán, todos los países musulmanes, que entre paréntesis el mapa de buena parte de Medio Oriente fue dibujado de una forma absurda y espantosa por los propios occidentales luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que juegan con el hecho de que la gente no tiene conocimiento general de la historia, no tienen, inclusive el occidental no tiene una actitud mayoritaria de querer comprender a una cultura diferente, de querer aceptar de que alguien puede tener valores distintos a los nuestros y no por eso hay que ir y bombardearlos totalmente. Todos estos conceptos ya han logrado hacerlos desaparecer. Pero hay un agravante que es lo que a mí me preocupa para lo que queda del año, mira lo que te digo. De la misma forma que Estados Unidos ha generado este centro de
caos en Afganistán que irradia hacia Medio Oriente, irradia hacia una parte de Asia y hacia el resto del mundo, el 31 de diciembre de este año hay otro compromiso de Estados Unidos de retirarse definitivamente de Irak. ¿Y qué va a pasar entonces? No quiero ni imaginarlo. O sea, donde va Estados Unidos y todo el imperio, porque no es el pueblo norteamericano, es el cerebro del mundo de Londres que utiliza a Washington como la sede de las Fuerzas Armadas militares del poder privado, porque este es un gobierno mundial privado y las Fuerzas Armadas, ni siquiera los generales norteamericanos se dan cuenta, que las Fuerzas Armadas terriblemente poderosas de Estados Unidos y de la Unión Europea, la OTAN incluida, no están al servicio del pueblo norteamericano o el pueblo inglés o los pueblos de Europa, están al servicio de esta estructura que podríamos decir que tiene algunas cabezas visibles, como el pederasta de Bill Gates, como el príncipe Andrés y el príncipe Carlos del Foro Económico Mundial, que es otro pederasta degenerado del entorno de Jeffrey Epstein, y así sucesivamente. Censores como Mark Zuckerberg, que directamente ejercen la censura privada, o Jack Dorsey de Twitter, y así sucesivamente, o la señora Wojcicki de YouTube. Todos son miembros interrelacionados por lazos familiares de la tribu de los peatones del Medio Oriente. Hay que saberlo eso. Hay que tenerlo presente porque si no, no vamos a entender nada. Y esto, como vos bien dijiste al principio, se está poniendo cada vez peor muy rápidamente. A tal punto se está poniendo cada vez peor tan rápidamente que el prestigioso e influyente medio judío The Jerusalem Post publicó: el imperio norteamericano debe ser, está listo para finalizar. Yo te voy a leer algunos fragmentos de este artículo, pero mientras te los leo, quiero que veas estas imágenes que es simplemente un recorrido en auto en agosto del 2021 por las calles de Filadelfia, principalmente Austin Avenue. Vos andás mirando lo que es hoy la vida en los Estados Unidos. ¿Qué dice el Jerusalem Post? Lo que comenzó con la conquista de Hawái y Filipinas hace más de 120 años y luego produjo el imperio más poderoso de la historia, ahora se ha vuelto absurdo en términos de su tamaño, exorbitante en términos de costos e irrelevante en términos de sus objetivos. En el momento en que la sociedad estadounidense está dividida por una mirada de otros problemas desde el control de armas, la atención médica y hasta el bienestar y los abortos, la retirada imperial ha sido el objetivo que Trump, Obama y Biden compartieron y practicaron con torpeza. El imperio estadounidense plantó 800 bases en todo el mundo, más de 20 veces lo que han combinado las otras 4 superpotencias. El número de tropas estadounidenses estacionadas en el extranjero, 200.000, es igual al tamaño de todo el ejército permanente de Francia. Unos 150 de los 195 países del mundo albergan tropas estadounidenses. El gasto militar anual es más de 770.000 millones. Es mayor que los siguientes 5 gastadores militares combinados. Los 11 portaaviones con los que el tío Sam navega a alta mar equivale al total combinado de portaaviones de todos los demás países. ¿Cuál es el propósito y rendimiento de esta inversión imperial? ¿Y cómo se compara la motivación imperial de Estados Unidos con la de los imperios anteriores? Bueno, y acá yo le contesto a Jerusalem Post. El propósito no tiene nada que ver con el interés nacional del pueblo de los Estados Unidos. El propósito tiene que ver con el interés personal de las élites que están por encima de las naciones, las estructuras supranacionales, de tener el control total sobre el planeta. ¿No es así, Adrián?
Y efectivamente, y como bien nos enseña desde hace décadas Denis Martos, que debo decirlo, es uno de mis maestros principales, que nos dijo por allá por el año 90, hace 30 años, si la caída de la ex Unión Soviética nos choqueó, nos sorprendió, se reunificó Alemania, cayó el muro de Berlín, qué lindo que es esto y qué terrible que fue para los rusos y los ucranianos y los bielorrusos, etcétera, 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 nos dijo, prepárate que cuando veamos la caída de Estados Unidos y del sistema capitalista va a ser una catástrofe planetaria. Y efectivamente es así, porque la caída de Estados Unidos, sus aliados, el sistema capitalista se da no por una guerra contra la ex Unión Soviética o una guerra contra China o una guerra contra nadie. Se da por una implosión, por las trampas y el envenenamiento que ha preparado para todo el planeta, especialmente Estados Unidos, ese mismo sistema de gobierno mundial privado que ha envenenado, infectado los cuerpos con la droga, vamos a decirlo claro, con cocaína y heroína, etcétera, etcétera, y los cerebros en los cuales Hollywood y todos los amigos de la tribu del Mar Rojo han tenido y siguen teniendo un rol realmente controlador total, que inclusive hasta nos lleva a hacernos una de las preguntas clave, y lo dejo ahí, Enrique, si democracia es una representación más o menos pareja, ¿por qué no empezamos a observar si quizás determinadas minorías a nivel planetario están muy, 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 muy sobre representadas en Hollywood, en las leyes, en la política, en la banca que mueve toda la plata del planeta y es el arma principal del gobierno mundial, y después saquemos nuestras propias conclusiones? Todo esto es el sistema, Adrián. Llamémoslo el sistema, por eso nosotros hacemos antisistemismo. El sistema tiene una tasa de crecimiento tal que comenzó en la era de la globalización, fines de los 80, así nos la vendieron bajo ese título, globalización, y que es un fenómeno imparable la globalización. Bueno, esta globalización, este fenómeno, el sistema en sí, tiene una tasa de crecimiento exponencial a estas fechas. Ha llegado a un aceleramiento tal en su crecimiento que es imparable. Lo único que en la naturaleza tiene una tasa de crecimiento exponencial, la curva similar a la que estamos viendo, así, una hipérbola, una exponencial, lo único que en la naturaleza tiene esa curva de crecimiento es el cáncer. Bueno, te iba a decir, el cáncer, si la globalización la podemos comparar con un tumor maligno que nació hace 30 años, por decir algo, ese tumor ha hecho metástasis. El cáncer siempre se alimenta del individuo que lo aloja para crecer exponencialmente, hasta que llega un punto que lo termina matando al individuo y se muere a sí mismo el cáncer, porque muerto el individuo, muerto también el cáncer, obviamente, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos por ver con el sistema. Y es inminente, inminente. Las calles de Filadelfia te dan la prueba. Es inminente. ¿Qué me decís, Adrián, de las calles de Filadelfia? No, innegablemente eso es lo que en alguna medida era previsible que le iba a pasar a Estados Unidos y su pobre pueblo, porque en realidad el pueblo de Estados Unidos es más víctima que el pueblo argentino, porque en el pueblo argentino tenemos los efectos de este mismo metástasis que es administrado por cretinos como Macri, De la Rúa, Cavallo, Menem, Alberto Fernández, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, son las caras visibles de los administradores que para que puedan llevar adelante su trabajo, por supuesto, les permiten afanar y robar y mentir y ejercer todo tipo de violencia contra el pueblo, que como tiene un cerebro achicharrado por la cocaína tecnotrónica, y como diría Brzezinski, los termina votando a este rejunte de inservibles, pero en definitiva somos menos víctimas que los pobres norteamericanos, que encima
tienen que desprenderse de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, porque los mandan a morirse en Afganistán, o los mandan a morirse en Irak, o los mandan a morir en Yemen, o los mandan a morir en Vietnam, o los mandan a morir en Corea, o los mandaron a morir en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de norteamericanos que han ofrendado sus vidas. ¿Para quién? Para Goldman Sachs, en definitiva. Bien. Y todo esto en nombre de esas estructuras, no en nombre del pueblo de su nación, en nombre de su patria, no, en nombre de la bandera corporativa de las estructuras de poder mundial. Y estas mismas estructuras de poder mundial pasaron por acá, por Buenos Aires, la semana pasada. La America Society y el Council of the Americas, una de las tantas que vos tan bien estudiaste y tan bien describís en tu libro El cerebro del mundo, ¿no es así? ¿Me permitís hacer una apretadísima síntesis? Exacto, el jueves 26, o sea, el jueves pasado, hubo una reunión donde vino la actual CEO, la presidenta y CEO de la American Society, la señora Susan Siegel, y se entrevistó y les hizo preguntas para que expusieran sus ideas a las personalidades principales de la política argentina, considerando que ahora, para colmo, va a haber elecciones acá. Se entrevistó y hablaron Felipe Solá, un gran canciller, Carla Bisotti, Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, esto no es ni de izquierda ni de derecha, Martín Guzmán, el empleado de Joseph Stiglitz y de George Soros, Sergio Massa, que lo ponen en las caras que ponen en su anuncio, a Sergio Massa la ponen en el centro, porque, tomen nota de esto, por favor, inminentemente el próximo presidente de la República Argentina se llama Sergio Massa. También le entrevistaron a María Eugenia Vidal, que de repente se despertó de su letargo y le interesa al pueblo argentino. Anabel Fernández Sagasti, que es precandidata a senadora, Miguel Ángel Pelle, presidente del Banco Central, que es de ellos, así que más vale que tiene que hablar, Facundo Manes, por supuesto, y así una serie de otras personalidades, para ir armando a ver quién va a ser el próximo presidente. Prepárese, pueblo argentino, si en el año 2001 van a ser 20 años justamente ahora, de la misma forma que se cumple próximamente 20 años de lo del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, también en diciembre de este año son 20 años que tuvimos. Se fue de la Rúa en el helicóptero, no había vicepresidente, ¿se acuerdan? No había vicepresidente porque el cobarde del Chacho Álvarez ya se había fugado antes y asumió 24 horas Camaño, otras 48 horas Ramón Puerta. Rodríguez A duró 4 días. Y quedó Duhalde, que nos regaló con un moñito a Néstor Carlos Kirchner. Bueno, ahora va a pasar algo parecido, porque si renuncia o lo renuncian a Alberto Fernández, Cristina, que de pelotuda no tiene nada, será una degenerada inmoral, pero de tonta no tiene nada, no va a asumir la presidencia. No, mi objetivo era zafar de todos los quilombos jurídicos. ¿Quién es el próximo entonces? Y la presidenta del Senado. ¿Quién la conoce? Naides. Y va a huir con un ataque de diarrea a Santiago del Estero. Ledesma, ¿no? Vos diste Zamora de Ledesma. ¿Y quién queda entonces? Y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que cuando en el 2013 tuvo una exitosa primera incursión en la política nacional, el Financial Times dijo, es la estrella ascendente de la política argentina. Hay que darle unos añitos, porque todavía es muy jovencito, pero este hombre cree en los mercados financieros internacionales. Suficiente, ya está. Es presidenciable. Y acá la American Society vino para decir, vía vía el otro, realmente Sergio, quedás confirmado. Y último comentario, recordemos que el fundador de la American Society en 1965 se llamaba David Rockefeller. Sus actuales máximas autoridades son William Rhodes, del Banco City, y John Negroponte, que fue el que diseñó toda la política de destrucción de Irak bajo Bush, y tiene un consejo de administración que cuenta con los siguientes argentinos: Amalia Amoedo, que es la nietita de Amalita Fortabat, Alejandro Bulgeroni, Eduardo Elstein, que es el dueño de la tierra, según dijo el propio diario de la Nación por allá por junio del 2005, Marcelo Midlin, socio de Mauricio Macri y toda su gente, Alec
Oxenford, el nieto del que fue ministro del general Viola, ministro de Economía del general Viola, Woods Staton, que es Mr. McDonald's para Argentina y para toda la zona, y Eduardo Amadeo, que es aliado del señor Dualde. Y también vemos que hay otros países representados, por ejemplo Brasil. Es interesante los representantes por Brasil, porque se nota por sus nombres que evidentemente descienden de la selva, como dijo nuestro presidente. Claudio Schachmann e Israel Clavin. Mi mujer es brasilera y te digo, son típicos nombres brasileros. Tu mujer vino de la selva, ¿no? Mi mujer, sí. Yo le dije, Nela, yo bajé de los barcos. Sí. A vos te fueron a buscar a la selva. A la selva. Bueno, esta gente, estos a los que vinieron del America Society a tomarles examen, son los que nos dejaron la Argentina que tenemos hoy. ¿Es este el país que queremos? Si te horrorizaron estas imágenes de las calles de Filadelfia, mira esto. Este es el monumento al nuevo modelo de país. Premio acá en la Municipalidad de San Martín. ¿Es este el país que queremos, Adrián? ¿Es este? ¿Te acordás que nosotros hacíamos radio en una radio en el centro? Eso sí. Es el cartonero que nació ¿cuándo? Nació en diciembre de 2001 y 2002. Sí. Los cartoneros, pobre, que es una de las imágenes que estamos viendo. Es gente ya la pobreza que no es lo único que le queda para comer a la noche. La pobreza se ha institucionalizado y les digo algo terrible de todo esto y vuelvo al famoso ejemplo del sapito. Nos hemos acostumbrado. Somos como el sapito que no nos tiraron en agua hirviendo porque hubiéramos reaccionado, no. Nos dejaron en agua tibia y fueron levantando la temperatura y nos estamos cocinando y muriendo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Y porque yo todavía, algunos tienen trabajo y los que no tienen trabajo, sí, pero Alberto, Cristina, me da unos manguitos y no hago nada. Y si soy piola, junto varios, más algunos IF, etcétera, 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 y vivo de las dádivas que me da el gobierno. Por eso voy a votar a Alberto, a Cristina y a todos los que me digan estos delincuentes monstruosos que son del kirchnerismo, lamentablemente. Bien, bueno, Adrián, vamos a ir cerrando el programa, pero antes quiero agradecerles a los nuevos antisistemistas explícitos que están colaborando con nuestro programa a través de los links que aparecen abajo en la descripción de todos los videos que vamos subiendo. Les agradezco muchísimo a todos. Les pido también que me tengan un poco de paciencia. Vengo demorado con la entrega porque son tantos los mensajes que me llegan que hasta no tengo muchas veces tiempo de ponerme a responder los mensajes. Ténganme paciencia, por favor, a todos los que les debo respuestas. Me voy a poner al día muy pronto y les voy a ir entregando a todos los antisistemistas explícitos que nos ayuden para hacer la vaquita, para tener nafta, para seguir rodando. A todos les voy a hacer llegar en agradecimiento este magnífico gran Malbec antisistema. A los que están en Buenos Aires trato de llevárselos personalmente. Y quiero agradecerles a los nuevos antisistemistas explícitos de esta semana: Claudio Antonio Gatti, Matías Chiapero, Carlos Bastida, Mara del Campo, que ya varias veces nos está ayudando, muchas gracias Mara, Walter Adolfo, a quien le mandamos un gran saludo, Walter Adolfo,
Leandro Cardoso y Laura Patricia Varas. A todos ellos, gracias totales. Y bueno, Adrián, nos quedamos sin tiempo. Pero el tema Chile, ahora de golpe nos están ingenierizando un conflicto con Chile. ¿No era que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto? ¿Me permitís pasar un pequeño aviso Sí. respecto de esto? Le recomiendo a toda la audiencia de Antisistemismo Explícito que busquen en el canal de Enrique Romero, el canal QQ, la nota que le hizo Maximiliano Lecchi, donde él habló de este tema de Chile específicamente. Vale la pena. Y también les pido, me mandan un mail y yo les mando el link, que vean uno de los programas míos. ¡Qué bueno! Lo vi anoche mientras cenaba. ¡Qué bueno! Está bien, pero espera, déjame. PCR 5, que Sí. es del 21 de junio del año pasado, no es el que te mandé específicamente, donde contiene, entre otras cosas, la entrevista que le hicieron al general Fernando Matei de la Fuerza Aérea de Chile, donde dice, y leo textualmente, el general Matei dice, de Chile, de la Fuerza Aérea de Chile, yo hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra de las Malvinas. Punto. Bueno, contá lo que yo vi anoche mientras cenaba, que me lo mandaste ayer mismo. Sí, eso es muy sintéticamente, es PCR número 17, estoy en contacto con un excelente junguiano, o sea, que se suscribe la doctrina del profesor Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo, irlandés, que se llama, que es de apellido Fox, que tiene un acento muy pesado, pero donde hace un análisis perfecto de lo que él considera que es el camino del guerrero, que justo coincide con una propuesta que vengo haciendo desde el año 2005 en Bienvenidos a la Jungla, que es justamente eso. Hombres argentinos, mujeres acompañen, pero hombres argentinos, especialmente de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad, recuperen el camino del guerrero. Vean el video. Bien, bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Le agradezco tanto a Facu Mozo, que como siempre nos opera, y le agradezco a todos ustedes, más que nada, que nos siguen, nos apoyan, nos difunden y colaboran con nosotros. A todos, gracias totales. Nosotros vamos a estar haciendo Antisistemismo Explícito acá en la RZ la semana que viene. Quédense, que ahí viene Giorgi Sofos con sus conspiraciones. Chau. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.